Vamos a ver, lo hemos conseguido ya. ¿Y ahora en qué es, cómo se define? ¿De qué forma se garantiza al consumidor que la morcilla de Burgos, que va con el sello de la IGP, es de Burgos y cumple toda la reglamentación? Bueno, evidentemente un sello. Evidentemente el sello, esa imagen del sello, que esa imagen del sello del cobre, de la caldera, de esa imagen que simboliza Burgos, la catedral, aunque algunos al principio parecía centralista, que es que el 95% de las empresas están en pueblos. No quiere decir que por eso nuestro icono no sea la catedral de Burgos. Y precisamente en esa diferenciación lo que hace es que todo el mundo, cuando vea una morcilla que tenga esa imagen de la catedral y esa morcilla con ese IGP, se reconoce por la imagen. Luego, segundo, ¿por qué? La calidad en la que va a ser beneficiado realmente el consumidor, sobre todo por que nosotros hemos buscado el elemento, el nexo de conexión de la morcilla a Burgos y curiosamente después de mucha investigación, desarrollo de proyectos, de tesis doctorales, se descubrió que realmente la diferencia estaba en una cebolla de clima continental, de meseta, de veranos fríos por la noche, de cálidos por el día, de semillas puestas antes de tiempo, que era la cebolla que se guardaba en los desvanes, que decían las abuelas que era la de matanza o era la del invierno, y se guardaba ahorcada, colgada de las vigas. Eso quiere decir que la cebolla ahorcal es uno de los ingredientes de la morcilla de Burgos que protege la IGP. ¿Qué otros ingredientes protegen la las IGP? Propias, cualquier morcilla, como decían los griegos, la mordedura negra tiene que llevar sangre, porque si no lleva sangre no es morcilla, tiene que llevar manteca, porque si no lleva manteca no es morcilla, y luego esa diferenciación del arroz, en esa carretería musulmana que venía a través de la ruta de la carretería soriana a la sierra para esa búsqueda del pino, hace que ese tránsito de mercancías penetre el arroz en el siglo XI-XII, se incorpora como aglutinante para darle más conservación. Estamos hablando, todavía no habíamos terminado la Reconquista, por tanto estamos hablando de carretería musulmana, pero alimentos que venían de Levante. Orígenes del pasado que documentan fielmente el hecho histórico y la vinculación histórica a este territorio de los tres ingredientes. Resúmeme, es una morcilla de Burgos la que se elabora con cebolla horcal, enteramente autóctona, ese arroz extra del que había antes, del que no se ha fracturado, está entero y tiene que ser de una calidad, variedad, redondo, japónica, nuestro arroz de nuestro paella, ese arroz de siempre, ¿vale? Y lo que sí es la sangre y la manteca de cerdo. Luego los ingredientes al gusto. Escuchamos de nuevo las valoraciones de otros empresarios en el mismo emplazamiento, en la plaza, a los pies de la catedral. Ahora son Alfredo, Juan Daniel, Abraham y Ángel quienes se pronuncian sobre su morcilla. Bueno, mi morcilla es la empresa Morcillas La Ribera. Estamos en Sotillo de la Ribera, en pleno corazón de Ribera del Duero. Pues ha sido, en primer lugar, un descanso, porque llevamos batallando esto desde el año 98. Yo fui de los pioneros en este tema, porque vi que el mercado estaba saturado de morcilla de Burgos sin ser morcilla de Burgos. Entonces, si de verdad queremos dar una calidad y una entidad al propio producto, tiene que ser así. Entonces entramos en ello y ahí hemos estado durante tantos años y tantos años. Creíamos que era un proyecto que al final no sé si saldría, no teníamos mucha fe, pero hemos seguido luchando y al final se ha conseguido. Nosotros empezamos como Morcillas La Paloma de Burgos, desde cerca de 1949. Hemos ido progresando, era una familia de aquí en la calle La Paloma, fabricaba la morcilla y nosotros ya iniciamos el proceso mucho más profesional e industrial, pero sin perder los valores tradicionales. Seguimos haciendo la morcilla de la misma forma, tradicional, embuchado a mano, atado a mano, con ciego de cerdo, y introducimos lo que era la morcilla de ternera. Es un salto de calidad en la diferencia de que es un producto tan típico de aquí, que para nosotros era básico. Sale como morcilla de la antigua de Gamonal, bueno, se utiliza la cebolla horcal y tripa natural y bueno, todos los ingredientes que tiene que llevar la morcilla. Nosotros estamos en Quintanar de la Sierra, allí fabricamos la morcilla, llevamos un montón de años fabricando la morcilla. Yo llevo ya 40 años fabricando morcilla de Burgos y la hacemos tradicionalmente, la hacemos con nuestro arroz cruda, con la cebolla cruda, cocemos toda la tripa, la hacemos tradicionalmente como en Burgos. Que estemos a 80 kilómetros pues no significa nada. Tenemos la misma forma de la misma receta que se hace aquí en Burgos.
Acabo de estar con los pioneros, con los que habéis conseguido el sello de calidad, la indicación geográfica protegida. Pero quedan muchos más, industrias cárnicas, muchos más, morcilleros en Burgos. ¿Qué mensaje les dirías para que se sumen a este carro? Yo creo que es el momento de ser muchos y fuertes, que no a lo mejor pensar que no les sirve para nada, todo lo contrario, eso va a servir para que la morcilla, sobre todo, no por el precio, sino porque va a mejorar la calidad y se va a dejar de insistir en empeorarla, que es lo habitual que se hace en la mayoría de los alimentos. Cuando no se protegen, cabe todo. Y aquí en este caso no cabe todo. Aquí cabe el cuidado, el esmero, la calidad y sobre todo el posicionamiento a través de la propia percepción del comprador, es decir, esta morcilla me gusta. ¿En algún momento os habéis sentido los industriales cárnicos burgaleses que defendíais la morcilla de Burgos como invadidos por fraudes? ¿Alguien que llamaba morcilla de Burgos que no era morcilla de Burgos? Desde que se empezó a trabajar en la comercialización a través de la gran distribución, cuando un producto no está protegido y la administración no tutela, es decir, la propia administración consentía que fabricantes de fuera de Burgos lo pusiesen como morcilla de Burgos y a los propios de Burgos teníamos que etiquetarlo como morcilla de arroz. Te voy a poner un ejemplo, Roberto. La denominación de origen Ribera del Duero protege a unos vinos que se elaboran con el reglamento de su consejo regulador. Nadie puede poner en ninguna carta que un vino es de Ribera del Duero si no está la denominación. ¿Va a ser lo mismo? ¿Es lo mismo para la morcilla de Burgos? Va a ser el mismo comportamiento, porque nosotros ahora mismo lo que tenemos es una denominación de origen NGP, está en el mismo estatus, es decir, de cumplimiento, de respeto y de obligación. Es decir, ¿para quién? Sobre todo, ¿quién lo va a percibir? El propio consumidor, que es el que se beneficia en el futuro. ¿En las cartas de los restaurantes también? ¿En la carnicería, en la tienda? En todos los sitios, la publicidad, la imagen, cualquiera. No puede además ni utilizar ni los símiles, ni la burgalesa, ni mi amiga. Yo tenía un primo en Burgos y yo resulta que nací en Burgos. Nada que se relacione con él. Ni aunque tengas un apellido, podrás decir que mi morcilla es de Burgos porque me apellido de Burgos. Este error es lo que muchos piensan que se van a poder pasar por donde les quepa. Entonces, no va a ser así. Es decir, nosotros tenemos una protección europea, una garantía total, un esfuerzo de 25 años justificado y avalado por estudios, por historia, por demostración y sobre todo porque la diferencia de calidad que del producto que nosotros que entendemos que se va a seguir protegiendo garantiza el futuro. Y ahora, hasta ahora, las preguntas como presidente y portavoz de la nueva IGP Morcilla de Burgos, pero ahora como empresario, como industrial cárnico, ¿qué ha supuesto para ti el que llegue una indicación geográfica protegida tantas veces soñada? Yo te voy a decir un matiz muy personal. Nosotros llevamos presumiendo durante muchos años que nos estamos esforzando a intentar sacar un producto de muy alta calidad. A mí ahora el esfuerzo de hacer un producto con IGP va a ser prácticamente ninguno, porque ya lo hacíamos, ¿no? O alguno más como nosotros que también ya lo estaban haciendo. El esfuerzo es para otros, nosotros ya lo cumplimos. En esta satisfacción de decir que no me va a costar tanto a mí a nivel personal, es decir, que no es una cuestión de empecinamiento porque yo quiero que sea así. Es una cuestión de la colaboración de muchos estamentos, la universidad, la investigación, la historia, el mercado. Y hay reconocimientos tan interesantes y a nivel personal, digo, como encontrarte en una feria, que te venga un señor de avanzada edad, con 92, 93 años, pruebe la morcilla y te diga que esa morcilla le recuerda a la que hacía su mamá. Es decir, volver a la añoranza de esos alimentos perdidos, sobre todo en esa gente que tiene mucha edad, y en vez de hablar de su madre, habla de su mamá. Entonces seguimos o pensamos que seguimos haciendo un producto que es de esos que se deben de añorar y por tanto se debe de seguir trabajando en la misma línea. Roberto, dentro de unos 20 años, 2 décadas, ¿qué te gustaría que ocurriese con la morcilla de Burgos y su indicación geográfica protegida? A ver, mi mayor ilusión, después de tanto esfuerzo, es que todo el mundo estuviese integrado. Suerte. Muchas gracias. Hemos asistido, sin duda, a un momento histórico. Las primeras valoraciones de los protagonistas de la morcilla de Burgos, que alcanza su apellido oficial en pleno siglo XXI. Queremos saber ahora la opinión de uno de los restaurantes burgaleses con más de medio siglo de historia y recordamos a Pepín Alzaga, que fue un defensor de la cocina burgalesa y de la cofradía de la morcilla. Y lo hacemos con su hijo, José Luis, en el Mesón del Cid.
Morcilla de Burgos. Morcilla de Burgos. En la comanda del restaurante siempre estuvo la morcilla de Burgos. Siempre. Toda la vida ha habido morcilla, además desde el principio, bien sola con los pimientos, con los huevos fritos, pero siempre... Y hablando del principio, tu padre Pepín Alzaga y tu madre María Luisa en sus inicios también respaldaban la morcilla. Sí, siempre. Además Pepín en ese aspecto era un luchador nato de todos los productos autóctonos. Curiosamente en aquella época, fíjate, principios de los años 60, la morcilla era algo muy popular, no tenía ese caché que tiene ahora. Y el vino, lo que se llamaba la coladilla de vino, se servía con una tapa de morcilla. Además, tu padre fue miembro de la cofradía burgensis. Sí, de la cofradía de la morcilla, con lo cual un defensor a ultranza de este sencillo producto que yo creo que se ha convertido en un emblema de Burgos. ¿Y cómo habéis vivido la hostelería burgalesa y, en tu caso personal, la concesión de una indicación geográfica protegida a la morcilla de Burgos? Hombre, yo creo que era algo que primero se llevaba luchando muchísimo tiempo por parte de algún productor y se llevaba muchísimo tiempo intentando conseguir que no pasase lo que ocurrió con el queso de Burgos, sino que la morcilla fuese de Burgos. Claro. Porque sí que es cierto que en todos los sitios encuentras morcilla de Burgos, pero no tiene nada que ver con la de aquí. José Luis, la morcilla de Burgos siempre estaba en la comanda de los restaurantes, de las tabernas y del consumo habitual de los burgaleses. Pero tu padre me contaba que había algunas épocas del año donde no había morcilla. Efectivamente, yo me acuerdo de crío que los viernes estaba todavía María Luisa, mi madre, en la cocina, y los Viernes Santo no había morcilla. Me preguntaba, ¿cómo que no hay morcilla hoy? Entonces, ¿qué vamos a dar de tapa? Hoy se da queso. Y luego, cuando pase la procesión, acordaros que hay que cerrar la puerta del mesón porque no puede estar abierto. ¿Cómo responde el turista, el extranjero, que viene a Burgos y se encuentra con que uno de los platos tradicionales es la morcilla? ¿Responden bien los centroeuropeos, los chinos, los...? En un principio tenemos un problema con la traducción. Cuando tú dices black pudding, sanguinacho, boudin, son un poco reacios. Entonces les tienes que explicar que sí, que es una morcilla, pero que es de arroz y cebolla, que no tienen nada que ver. Que además muchas veces les decimos, mire, yo le voy a sacar una tapita a la prueba sin ningún problema. ¿Que no le gusta? No pasa nada, pero si le gusta, pida una ración porque merece la pena. Y yo creo que no hemos encontrado nunca nadie que haya dicho, no me gusta. O sea, al revés, se quedan maravillados y dicen, pero es que esta no es la morcilla que yo he comido habitualmente. Y pregunta obligada, hoy la cocina navega por muchos mares. ¿Tú eres de los que deconstruyes, esferificas y emulsionas o la dejas como está? Yo me estoy haciendo cada vez más mayor. Y al final la morcilla, como mejor queda, es o bien frita o bien asada y se acabó. ¿Que la quieres hacer algún invento? Pero muy pocos. ¿Que quieres quitarle el envoltorio de la tripa y hacerle un envoltorio de hojaldre? Pues vale, pero la morcilla yo creo que es un elemento tan bueno ya de por sí que no necesita nada. Abandonamos la morcilla, aunque no es fácil hacerlo en esta ciudad, como tampoco lo es dejar de contemplar la gigantesca escultura del Cid que nos recibe tras atravesar un puente escoltado por esculturas cidianas. Hemos quedado con Juanjo García, director del Museo del Libro. Con él entraremos en una de las estancias culturales de la ciudad de Burgos más visitadas en su oferta turística. Juanjo, ¿tú eres de los burgaleses que está orgulloso del Cid o dudas a la hora de reconocer los valores de don Rodrigo? Muy orgulloso. Me he encontrado al Cid por todo el mundo, en las ferias, en los congresos. Piensa que nosotros hicimos nuestra segunda edición, la Carta de Arras del Cid y Doña Jimena, que está en la catedral. Estamos en el Museo del Libro. ¿Qué es lo que aporta este museo al conjunto de la oferta turístico-cultural de Burgos? Aporta una visita de más de media hora, como mínimo, aporta la historia del libro y aporta sobre todo un montón de originales y copias de libros que han conformado la historia de la cultura mundial. Dentro de
de un año, en la añada de 2021, se iniciarán los fastos para el 8º centenario de la construcción de la Catedral de Burgos. ¿El Museo del Libro de qué forma va a estar relacionado con ese acontecimiento de construcción de catedrales? Hombre, aparte de ser una dotación cultural más para el número de visitantes importante que esperamos en estos 3 años que van hasta el 21 y en todo el año 21, hemos elaborado una edición del único ejemplar manuscrito tratado de catedrales, es decir, tratado de arquitectura, el único del siglo XIII y el único conservado manuscrito de arquitectura de la Edad Media. Impresionante. Pero estamos hablando de unas fechas que no coinciden con el nacimiento. ¿De qué forma pudo incidir este manuscrito con la construcción de la Catedral de Burgos? Este manuscrito se elaboró hacia 1220, lo hizo un señor que recorrió las catedrales que ya existían y algunas que estaban en construcción a lo largo de Francia, Suiza y Hungría. Muchos maestros que participaron en esas catedrales francesas vinieron a Burgos posteriormente, una vez iniciada la construcción de esta catedral, y habían conocido los apuntes, los dibujos y los tratados de este Villard de Honnecourt, un francés muy misterioso, puesto que no sabemos de él más que dónde nació y casi ni a qué se dedicaba, podía ser un clérigo, un arquitecto o un escultor, y es un libro soberbio conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, con los apuntes que él realizó a mano sobre pergamino. Fíjate qué pasada, es realmente espectacular. Hemos intentado reflejar, y creo que lo hemos conseguido, lo están comentando mucho nuestros clientes y entendidos en facsímiles, que parezca un manuscrito de 800 años. ¿A quién les interesa? ¿Quiénes son seguidores o consumidores de este tipo de producto bibliográfico? Cualquiera, tú, yo, nuestros televidentes, instituciones, particulares, todo el mundo se siente atraído por libros maravillosos que, como decía antes, han conformado la cultura mundial. Y teniendo en cuenta que culturalmente el Museo del Libro ocupa un lugar en los destinos turísticos de la ciudad de Burgos, recurriendo a tu carácter cidiano, ¿el museo se hace eco también de esa huella cidiana? Sí, precisamente en la primera planta del Museo del Libro hemos creado un Museo del Cid, un pequeño museo grandioso que cuenta toda la vida y milagros, digamos, del que en buena hora nació. En una de las salas del Museo del Libro nos espera el comisario de la exposición permanente dedicada al Cid campeador y a su contexto histórico. ¿Mirvin por qué? Bueno, Mirvin es un apodo de cuando yo dibujaba cuando era pequeño, pero hace bastantes años. Sí. Oye, ¿y Mirvin sigue dibujando? ¿Sigues haciendo cómics? Sí, bueno, cómics ya no tantos, porque mi tiempo al final no es tan extenso, pero sigo dibujando y sigo dibujando sobre el Cid también. Y además de diseñador de web, que lo sé, ¿a qué te dedicas ahora? Bueno, pues soy comisario del Museo del Cid. Eso suena muy bien. Suena muy bien. Cuando entramos en este espacio del Museo del Libro, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, pero no contada como tú lo puedes ver en un libro, sino a través de lo que han contado los escritos, los manuscritos que han hablado sobre él. Nos lo vamos a encontrar en originales y en facsímiles. Facsímiles pues de la época del Cid, en las que el Cid confirma un fuero, por ejemplo, o confirma que su rey Sancho II quiere ser enterrado en Oña, que hay un señor que se llama Pere Abad, que es copista y que existió también. Tenemos la referencia de que ese Pere Abad escribiera o no escribiera, o sea, San Esteban de Gormaz dice que sí, ¿eh? Bueno, escribiera o transcribiera. Está claro que lo transcribió, eso sí que es cierto. El Cantar de mi Cid, pues también tenemos alusiones a San Lesmes, la vida de San Lesmes, coetáneo del Cid, religioso, a los fueros de Sepúlveda, que también confirma el Cid. Y luego ya en época más reciente, cuando llega la imprenta, Fadrique Basilea, que da nombre a este museo, ya por el 1500, a principios de 1500, imprime un libro sobre la vida del Cid campeador. No me digas que también tienes documentos que puedan demostrar que el Cid campeador hizo el Camino de Santiago.
Pues realmente el Cid campeador, según los romances, hizo el Camino de Santiago. Pero los romances es lo que es, son cuentos, historias que se cuentan en el siglo XV. Por lo que me cuentas esta estancia del Museo del Libro, el Museo del Cid, no hay duda, la historia y la existencia del Cid campeador está debidamente documentado. Sí, es innegable, el Cid existió. Otra cosa es que muchas veces hay que separar el Cid histórico del Cid legendario, que es igual lo más difícil, pero sí, existió una persona que se llamó Rodrigo, que fue el Cid campeador, que fue un batallador, que fue desterrado y que contó todas estas historias sobre su vida. ¿Tú eres más del Cid histórico o del Cid del romance? Del romance, del legendario, me gusta mucho más. Es impresionante el poema, ¿eh? Sí, por supuesto, lo es. Y aparte tiene reflejos en muchísimas de las historias que hoy podemos ver en películas y en series de televisión que todo el mundo conoce. La figura del Cid está ahí muy metida. Hablando de la figura del Cid, se sorprenderán todos, queda muy claro, ¿no? El realismo de la escultura que tenemos a la entrada lo demuestra. Bueno, es espectacular. La figura de Juan Villa, que ha hecho para nosotros un Cid muy realista, a la carga, con la tizona al frente, intentando entrar en combate. Es el rostro, además, que puedes ver como es a la vez sereno y a la vez con ganas de... Si me buscas, me encuentras. Y hablando de encontrar, aquí encontramos también la tizona del Cid. Sí, tenemos la tizona del Cid. Obviamente no es la original. La tenemos en el museo. Está en el museo, sí. En Esta Burgos, queda claro. Sí, aquí al lado, además. Sí. Es una réplica de Maese Calvo, un gran orfebre burgalés, muy importante. ¿Qué dice el visitante, los jóvenes? Y fundamentalmente, ¿qué cara ponen los extranjeros cuando se enteran que hay un museo del Cid en Burgos y vienen aquí? Bueno, pues lo primero es que ya era hora. Que ya era hora que hubiera un museo del Cid en Burgos, porque era, yo creo que lo que le faltaba a esta ciudad para poder transmitir los valores de su gente, de su historia y de su cultura, porque también es literatura el Cid, ¿vale? Y es literatura universal. Básicamente los extranjeros nos dicen que ya era hora. Los burgaleses, pues igual nos tienen que empezar a conocer un poquito más. Oye, hablando de burgaleses, en el programa de esta semana hemos felicitado a la primera jornada de empresarios que estrenan la figura de calidad, la IGP de la morcilla de Burgos. Tendrás tu opinión al respecto, supongo. Buah, la morcilla. Había morcilla en tiempos del Cid, ¿eh? Sí, bueno, pues, de hecho se fueron a Valencia para el arroz. Sí, la morcilla de Burgos, la verdad que hay que probarla una vez para que ya digas, de esto no me puedo olvidar nunca. Antes de marcharnos de la ciudad, hemos quedado con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle. Lo hacemos a la luz de las farolas que iluminan el lecho de la catedral. Queremos preguntarle por la morcilla, por el Cid, por el futuro que va a tener la entrañable taberna de El Patillas, símbolo de la bohemia burgalesa y un patrimonio de la hostelería tradicional. ¿Qué valoración hace el alcalde de la ciudad de Burgos ante una morcilla que lleva el nombre de su ciudad y que acaba de ser refrendada por Bruselas? Hombre, yo creo que es un orgullo, ¿no? Para la ciudad, para el alcalde, para todos y para quien ha trabajado desde hace muchos años para conseguir precisamente esa denominación de origen, esa indicación geográfica protegida. Yo creo que es importante desde el punto de vista de controlar el producto que se hace y también desde el punto de vista de difusión. Es uno de nuestros grandes productos, es una marca Burgos y yo me siento, todos nos sentimos yo creo que muy orgullosos y hay que felicitar a tanta gente, Roberto y tantos otros que durante todos estos años han estado luchando para conseguir ese reconocimiento de Bruselas. Nos vamos a bajar a la calle. Hemos hablado de la catedral, a lo alto de los pináculos, hemos hablado de don Rodrigo Díaz de Vivar, el que en buena hora nació, y hemos hablado de la morcilla de Burgos. Pero yo quiero que veas estas imágenes y quiero que me digas cuál es tu opinión sobre algo que forma parte de la vida de los burgaleses. Veamos. Y a veces entrada la noche. Pues mi nombre podría continuar yo como tablero. Yo no soy ni hostelero, ni restaurador, ni potentado, ni hostias de esas. Soy un tablero.
Estas chicas van a actuar con unas admirables sevillanas. Pasa ahí, Morena, pasa. Aquí os presento Mónica y Marta. Impresionante. El Patillas. Hablábamos de lo que hablamos hace un momento y qué vamos a decir del Patillas. Es que lo mismo que decíamos de la catedral, salvando las diferencias y viniéndonos a las últimas décadas. Burgos, el Burgos de hoy no se puede entender sin un lugar mítico de la ciudad como es el Patillas. ¿La última cerveza que te tomaste en el Patillas? Pues de las últimas fechas antes de cerrarlo, aproximadamente hace un año y medio, ¿No me 2 digas años. que tocabas algún instrumento y cantabas boleros también? No tocaba ni tampoco cantaba, pero desde luego me deleitaba con lo que allí se cantaba, el ambiente bohemio, un ambiente tan especial como hemos visto en el Patillas desde hace décadas. Estoy contento porque soy feliz, porque me hace feliz y porque me lleva esto estupendamente. Mejor que yo. Alcalde, hay muchos establecimientos de estas características en las ciudades de Castilla y León. Tal vez por una falta de sensibilidad o porque los propios propietarios así lo han querido. No pueden desaparecer esos establecimientos que formaron parte de la vida, de lo cotidiano y que tuvieron esa chispa. ¿Qué habéis hecho? Eso es parte esencial, yo creo que de cualquier ciudad, es decir, lugares que están tan consolidados, establecimientos comerciales de todo tipo y, por supuesto, establecimientos de hostelería forman parte de la ciudad. Y por eso lo que hemos hecho ha sido precisamente ahora aprobar una modificación del plan general que proteja especialmente ese lugar, ese recinto del Patillas, que proteja sobre todo el mobiliario, la estética del edificio y que nos podamos seguir beneficiando todos los burgaleses y muchos visitantes que vienen a Burgos pues de un lugar tan especial. Hasta aquí el programa de esta semana. Como habréis comprobado, ha tenido una buena carga de cultura burgalesa y universal. Pero también hemos repasado juntos, gracias al Museo de los Ingenios de Modúvar de la Emparedada, algunas de las páginas que escribieron los abuelos de nuestros abuelos. Hasta la próxima semana.